Pulso.hn y el Observatorio del Poder presentan Cuarto Poder. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes nuevamente esta tarde. Ya hoy, precisamente 18 de septiembre de 2023, estamos de nuevo en Cuarto Poder. Recuerde que usted puede escuchar este programa en la 88.5 FM, acá en el Distrito Central, en el Valle de Sula, en la 104.5, 95.1, en el Caribe, 97.9 en frecuencia modulada en el Pacífico, y también las demás frecuencias de Radio Globo que están diseminados a lo largo y ancho del país. También nos puede escuchar a través de las redes sociales del Pulso. Manténgase informado con las fuentes de confianza. No crea en la fake news, siempre verifique la información. Y para eso está el Pulso, porque el Pulso verifica las noticias y las transmite de manera apegada a los hechos. Por eso en el Pulso se dice las cosas como son. Bueno, un fin de semana bastante largo. Tantas cosas que ocurrieron, bueno, por ejemplo, como la movilización del pasado 15 de septiembre, que no se puede negar de que la resistencia, o en este caso el Partido de Libertad y Refundación, se movilizó a sus bases acá en el Distrito Central y también de otras zonas cercanas a la capital. Llegaron al Estadio Nacional, estuvo concurrido la movilización del 15 de septiembre, así como también de los colegios y escuelas. Aunque hubo algunos reclamos de padres de familia porque decían de que permitieron que la resistencia estuviera 2 horas dentro del estadio. Al fin y al cabo, la presidenta Xiomara Castro estuvo hasta el final, hasta que se fue el último colegio, estuvo la presidenta, posteriormente partió a Cuba. Vamos a discutir esta semana el tema de la consulta popular, que nuevamente pues vuelve a causar ese comezón, vuelve a causar nuevamente esa, digámoslo entre comillas, incertidumbre, porque al fin y al cabo el pueblo tiene que ser consultado, pues. Y hoy precisamente la mandataria se encuentra en Nueva York, ya le entregó al secretario general Antonio Guterres la propuesta para el convenio de instalación de la Sisi, que eso debería realizarse en los próximos meses. Aquí está listo también a esta hora de la tarde don Carlos Paz, que, bueno, ¿cómo está don Carlos? ¿Cómo se siente? Muy bien, Brian Flores, amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Les saluda Carlos Paz, Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras, la compañera Ana Godoy en producción y Rona López en los estudios de Radio Globo. Sí, excelente, extraordinario el 15 de septiembre, la manifestación de nuestro pueblo acá en el Boulevard Morazán, donde están ubicados los estudios de Radio Globo en el edificio Villa Toro. Pues es insuficiente. Lo que hay 3 kilómetros del puente La Guadalupe a donde termina el bulevar, en la entrada a La Esperanza, donde está la colonia, si no me equivoco, San Buenaventura, algo así se llama la otra colonia que está ahí. Excelente, y felicitamos al pueblo, a los colectivos de los barrios y colonias, como también a los colectivos institucionales por su participación en el 15 de septiembre. Hubo un incidente en el estadio, quizás para la próxima hay que ir prevenido. Las fuerzas reaccionarias se aprovecharán de cualquier ventana que encuentren para lanzar piedras físicas, de lenguaje, y ya hemos escuchado que hasta malas oraciones divinas. Continuamos con un tema. Bueno, antes de hablar del tema, felicidades, profesores de mi país. Ayer, 17 de septiembre, día dedicado al maestro hondureño. Por eso los profesores del sector público en especial no dieron clases hoy. Por ahí escuché a algunos colegas periodistas
diciendo que se han perdido 500 días y el año solo tiene 365. ¿Cuántos días? 500 días. Sí, ¿Y dónde se sacaron esos otros días? Bueno, usted sabe que los colegas son o a menos de que ellos tengan el calendario No, es que ayer fue 17 de septiembre y el Estado de Honduras legalmente, legítimamente, existe un decreto en el cual pues es el 17 de septiembre. Óigame, yo estoy sorprendido. ¿Y dónde se sacaron otros meses? Pues que están copiando el calendario de Etiopía, que de hecho el fin de la semana pasada ellos ya entraron en Año Nuevo. Entonces, felicidades, profesores de mi país. Estamos fregados. Felicidades también a los profesores que están aquí esta tarde. Aquí tenemos y vamos a hablar del sistema educativo del país sin obviar en especial el IMPREMA. Los docentes han mantenido una lucha permanente en defensa del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. Y es que no son regalías. Si no me equivoco, porque yo no soy docente, cada profesor le deducen de su sueldo entre 8.5 y 9 centavos de cada lempira. Entonces es accionista del IMPREMA. O sea, y lo otro que le toca poner, para la palabra, al Estado, es un colateral de un salario nominal. O sea que es como parte del salario del docente, lo que pone el gobierno, no es que se lo regala, y se lo deduce y lo deposita. Sin embargo, de esos dineros en Honduras, porque hay otros institutos de previsión de carácter público como el INJUPE, los gobiernos han hecho fiesta. Y siempre he escuchado del famoso déficit actuarial, pero a la hora que el gobierno le vende bonos al IMPREMA o le paga con bonos o ocupa dinero para otras inversiones, lo hace los institutos de previsión, en particular el IMPREMA, porque es el que vamos a hablar de hoy. En el gobierno del régimen nacionalista se convirtió en la caja chica para las inversiones no transparentes, como hay que recordarle a nuestro pueblo que no olvide que el centro cívico no es nuestro. El centro cívico es de una empresa privada de origen mexicano. Va a ser nuestro hasta el año 2039, si no me equivoco. ¿Qué va a haber del centro cívico? Solo los edificios, si hablamos de la parte técnica, ascensores, sistema electrónico. No va a haber nada. Después de 20 años, ¿qué puede haber? Eso va. Pero ahí está el dinero del IMPREMA. Dicen que la gran inversión es Palmerola, y así podemos empezar, digo, a cuánto tiene el gobierno en bonos. Pero nos tiene acá ocupados porque el movimiento de bases del magisterio ha solicitado que sea separado, no voy a decir la cabeza porque aunque él deje el cargo siempre va a andar cargando la cabeza ahí, sea separado del cargo el licenciado, o ya es doctor, Daniel Esponda, ministro de Educación, como también del que preside la Junta Interventora del IMPREMA. Y vamos a iniciar con la licenciada Yanina Parada, que ellos han presentado por 2 ocasiones un documento a la ciudadana presidenta constitucional de la República, Iris Xiomara Castro de Zelaya. Buenas tardes, profesora, y gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder el por qué están pidiendo la separación o la cabeza del ministro de Educación y de la persona que, por cierto, lo conocemos, ha tenido trayectoria en el movimiento popular, el que preside la Junta Interventora del IMPREMA. Sí, buenas tardes, Carlitos Paz y Brian. ¿Cómo está? Flores, gracias por la invitación. Al compañero Alexis, que tenía tiempo de no verlo. Este hombre se había perdido del gremio magisterial. Me dijeron que andaba de nuevo aspirando a algún cargo en Ahí lo el presentamos. COPEN, y por eso ha vuelto a salir a las calles. Qué bueno, bienvenido. Gracias. Bienvenido, maestro. Bueno, el día de ayer, que fue
la conmemoración del Día del Maestro Hondureño. Sí. Un día que se celebra hace 100 años, ¿verdad? Y se dio, nace más bien como un homenaje al prócer José Trinidad Reyes, quien fue el fundador del alma mater de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Genio literario se llamaba inicialmente, ¿no? Y La Academia del Genio Literario y la Emprendedora, ¿sí era? Sí. Y además, es correcto, y además, bueno, un hombre que siempre tuvo muchísimo compromiso con la educación de este pueblo, por supuesto que desde un enfoque diferente al como lo miraba Francisco Morazán, ¿verdad? Que Morazán lo miraba desde una laicidad, creyendo que el pueblo necesitaba ser educado de forma, alcanzando a la mayoría posible. Y bueno, José Trinidad Reyes comienza con este proceso de la educación superior. En ese sentido, el día de ayer nosotros presentamos un comunicado a la sociedad nacional y además al Magisterio Nacional, por supuesto, y lo entregamos en la Casa Presidencial. En ese comunicado, en primera instancia, rendimos homenaje a los compañeros y compañeras que participaron de forma militante, de forma activa, en el proceso en el marco del golpe de Estado. Sí, y por haber participado militantemente, conscientemente en la organización, en la formación, en la movilización, primero del Frente Nacional contra el Golpe de Estado, luego del Frente Nacional de Resistencia Popular y finalmente en la fundación del Partido Libre. Por participar en todos en esos procesos de reconstrucción del orden constitucional, del orden democrático representativo, pues resulta que hubieron más de 10.000 profesores que fueron perseguidos por el Tribunal de Cuentas. A ellos les rendimos homenaje el día de ayer. Igualmente, hubieron 303 profesores suspendidos por 2 y por 6 meses de 14 departamentos. Hubieron centenares de compañeros que fueron obligados a renunciar a una de sus 2 plazas porque en aquel momento teníamos plazas completas. Se podía trabajar en la jornada de la mañana, en la tarde o en la noche. Y en ese marco del golpe, por golpe de Estado, se implementó más bien el horario extendido en las aulas escolares y obligaron a muchísimos compañeros a renunciar a esa plaza de forma ilegal. También nosotros hemos rendido homenaje a decenas de maestros que fueron asesinados en el marco del golpe de Estado. Hoy ellos son mártires. Incluso hay algunos murales referente a esta temática que lo tiene el COPEN, ¿verdad? En uno de sus centros de esparcimiento. Y bueno, en conclusión, hemos el día de ayer reconocido este trabajo, esta participación de todos los compañeros, y que hay que decir que la presidente Xiomara Castro, en su momento, cuando ella anduvo haciendo su campaña presidenciable, ofreció al magisterio la reivindicación de todos sus derechos cercenados por todo este compromiso que tuvo en ese momento. Y ahora mismo nosotros estamos esperando todavía que la presidente... Estamos esperando todavía que la presidente cumpla en su totalidad con las peticiones, más bien con las promesas de campaña que hizo en aquel momento. Pero no les ha resuelto nada en concreto. Bueno, el magisterio está esperando muchísimo. Por eso. Mucho, porque mire, por ejemplo, sí se hizo un reajuste salarial, ¿verdad? Del año pasado, creo que este año ya también. No es un reajuste que no es tan significativo en función de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los docentes,
y por que durante más de 13 años estuvo congelado prácticamente ese salario. Entonces todavía hay mucho por hacer en ese sentido. De hecho, pues la presidenta Xiomara ofreció al Magisterio Nacional respetar la integridad del estatuto del docente hondureño, y ahí está el régimen salarial incluido. Muy bien, muy bien. También contamos acá en estudios, en este set, con el profesor Alexis Vallecillo. También luchador permanente, no hemos conocido en esas calles, pero en la actualidad está luchando por presidir el Colegio de Profesores de Educación Media COPEN. Usted también es COPEN, ¿verdad, profesor? Usted Sí, es COPEN. sí. También es COPEN. A quien también hemos traído porque el próximo año, a partir de enero, los colegios magisteriales, en este caso COPEN, cambian de actualidad, si no me equivoco. Bienvenido, profesor, y gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde. Y reitero, mi opinión particular, como periodista, es que yo esperaba que a estas alturas hubieran soluciones o propuestas más concretas alrededor del IMPREMA. Pero eso le escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Carlos, gracias por la invitación, gracias compañera Yanina, y feliz día también, y felicidades compañeros a nivel nacional, porque el día de ayer pues es nuestro día, y la expectativa sigue de que las noticias para el magisterio deben de ser cuanto antes y mejores. Y efectivamente el magisterio pues es un bloque de lucha fuerte en la lucha de los trabajadores en la historia del país. Desde que se formó el bloque popular, la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, todas estas estructuras orgánicas de lucha popular, el COPEN ha sido clave en la construcción de estos métodos de lucha. Contra el golpe de Estado también tuvimos una posición firme. La dirigencia del momento asumió posiciones dignas y fuimos sacrificados, fuimos despedidos, metidos presos. Y es una historia que ya la conocemos. Sí, cayó en el grupo de los 17, va. También cayó en el grupo de los 17. Cuando se negoció. ¿Qué otros jodidos ahí? ¿Cuándo estaban? ¿No? Sí, como estamos, que caímos presos, que nos anduvieron desde... Sí, cayó en el grupo de los 17. De posta en posta. Pero bueno, eso es parte de cuando uno se mete a la lucha, son consecuencias. También, al igual que cuando mi organización pues cayó en manos así que daba decepción, también me he decepcionado de los colegios magisteriales. Sin embargo, no son las organizaciones las que corren a sus afiliados, son las actitudes de algunas personas. Pero lo más importante que nosotros tenemos como magisterio a la fecha es que contamos con organizaciones magisteriales. Por tener organizaciones magisteriales con todos los bemoles, compañeros, es que tenemos permanencia en el sistema educativo nacional. Porque tenemos una organización magisterial, es que se tiene un instituto de jubilación. Porque hubieron compañeros que se organizaron, tenemos reajustes salariales. Y así podemos mencionar una serie de situaciones como lo es el estatuto del docente. Mochado y todo, todavía existe un estatuto del docente, y eso se debe a que existen organizaciones magisteriales. Que hay que cambiar el comportamiento, sí, y para eso hay que aspirar a dirigir las organizaciones magisteriales. El magisterio está lleno de buenas personas, así que con eso hago la introducción. Y efectivamente, Carlos, hay deuda todavía histórica con el magisterio. La deuda más histórica del magisterio es que hasta la actualidad no contamos con prestaciones laborales. Somos el único sector que no contamos con prestaciones laborales a la fecha. Y esto es un movimiento que lo estamos levantando a nivel nacional y que todos los maestros debemos de participar. La prestación laboral unifica el magisterio, y cuando el magisterio se ha unificado, tiene logros. El IMPREMA es otra estructura que unifica el magisterio. Esto de cada vez que queremos bajar tasas
a beneficio de los docentes, salen con el tan trillado déficit actuarial. Pero cuando le van a prestar a la banca al 2%, al 1.5%, no hay problema con el déficit actuarial. Cuando sacaron cualquier cantidad de millones para construir el centro cívico gubernamental, no había problema con el déficit actuarial. Sin embargo, cuando se pretende que el INPREMA sea manejado por el magisterio, ahí sí hay muchos problemas. Yo lo mencioné acá, Carlos, en una ocasión anterior que tuve el privilegio de estar con ustedes. La reforma a la ley del INPREMA es mejor que lo que se tiene, no es lo que se aspira, pero es un poco mejor. Sin embargo, todavía no se ha llevado al Congreso para poderla aprobar. Pero creo que esto vamos a hablar... O sea que no existe ley. Un poco... Sí existe una ley que fue impuesta... Un documento. A costa de asesinatos de compañeros, de despidos de compañeros. Sin embargo, en la actualidad no ha sido enviada al Congreso. Nosotros creemos que el magisterio, sin necesidad incluso de que hubiésemos participado en grande en la lucha popular, por el simple hecho de ser docente merecemos prestaciones, estar bien pagados y tener una buena jubilación, Carlos. No digamos a lo que le hemos aportado a esta lucha en cuerpo, alma y espíritu. Profesora. Bueno, fíjese que me parece interesante que ahora que los colegios magisteriales van a elecciones, entonces ya sacan la banderita, ¿verdad?, de unidad del magisterio y para acarrear votos. Nosotros desde este movimiento de bases del Magisterio Nacional entregamos un pliego de peticiones a la presidente Xiomara y en la petición número 6 estamos pidiendo, ¿verdad?, el pago de prestaciones laborales, tal como gozan de ese derecho todos los empleados públicos y todos los empleados de la empresa privada. El único que no goza de este derecho son los maestros. ¿Sabe por qué? Porque cuando se elaboró el Estatuto del Docente Hondureño, un dirigente magisterial que estaba sentado ahí en la mesa de la elaboración del Estatuto del Docente, dijo, ¿para qué van a poner eso de prestaciones laborales? Entonces, a veces estos colegios, los dirigentes de estos colegios nuestros, a pesar de que Alexis dice que son organizaciones, son buenas las instituciones, lamentablemente los 6 colegios magisteriales que tenemos actualmente son manejados como hacienda privada. Fíjese que se hizo una auditoría forense en el COPEN 4 periodos atrás, de 4 periodos anteriores al que está actualmente y al reciente que salió. De 6 periodos. De 6 periodos. Y hay un déficit de 93 millones de lempiras. Y ese es el modus operandi de todos los colegios magisteriales y de todos los dirigentes. Y fíjese que voy a hacer un paréntesis. En mi caso, que yo fui despedida por andar obedeciendo los llamados de los colegios magisteriales y organizados en la Federación de Organizaciones Magisteriales FON, para que saliéramos en el marco del golpe de Estado, posteriormente también y en diversas luchas. Por andar detrás de ellos, obedeciéndoles, pues uno sale a las calles. Después vienen los reparos, vienen las suspensiones, vienen los despidos. Y una vez que usted como profesor está en calamidad doméstica, que es mi caso, no tienen un ápice de solidaridad. ¿La dejaron sola usted? Totalmente sola. Es más, muchos de estos dirigentes son los responsables de que varios profesores hayamos sido perseguidos. Suspendidos, que nunca las asesoraron, nunca las defendieron. Suspendidos y despedidos. Nunca, no. Miren, en algún momento que fuimos a interponer recursos ahí, nunca nos dijeron cuáles fueron los resultados.
Posteriormente... Pero presentaron el documento al Ministerio Público. Presentamos documentos desde el COPEN al Ministerio Público. Entonces ya es el Ministerio Público. Y en diversas, pues no les dan seguimiento. O aparecen los trueques para no seguir con ese tipo de demandas, ¿verdad? O de denuncias. Entonces, miren, hay que hacer una reingeniería total en estos colegios magisteriales. Refundarlos. Pues yo no sé, porque si hablan de refundar, como este gobierno dice que está refundando, y como dijo Juan Barahona, si llevar 3 pupitres con costos adulterados es refundar, eso no es refundar nada. Entonces este gobierno tiene una deuda enorme con este país, con 7 de cada 10 hondureños en estado de pobreza y en estado de extrema pobreza. Este gobierno tiene una deuda enorme. Hay que refundar, hay que hacer lo que se prometió. Fíjese qué mediocridad de políticos que cuando andan detrás del voto le ofrecen todo a los gremios, a los sindicatos, a los pobres, a las escuelas, a los padres de familia. Pero ya cuando cuando están en el poder y uno les lleva un documento, mire, aquí le recuerdo que usted dijo que nos iba a hacer esto y esto, ni se dan por aludidos. Yo creo que no se dan ni siquiera por aludidos. Mire, tenemos ya 57 días con hoy que llevamos este pliego de peticiones a la Presidente, que estamos seguras que ella lo tiene en sus manos, ¿verdad? Porque lo entregamos en una ventanilla única. Entonces tiene que estar en sus manos. Pero no hay un ápice de respuesta. En un proceso, en la ley de procesos administrativos, ya se sabe lo que significa cuando no hay respuesta a un documento. Entonces, volviendo al tema de la refundación, yo quiero exhortar a la Presidenta Xiomara, con la autoridad que nos da el haber sido víctimas de todo este proceso de reconstrucción del hilo constitucional y de este proceso de fundación del partido. Solo permítanos un momentito. Antes de seguir, vamos a la pausa y después volvemos siempre con la profesora Yanina Parada y también con el profesor Vallecillo, que están exponiendo aquí en Cuarto Poder sus puntos de vista. ¿Qué hace despierto tan temprano? Siguiendo la carrera. Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? Al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida, puedes ganártelo. Por cada 25,000 lempiras de facturación, acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de 3 Chevrolet Panel 2023, 30 bonos de 5,000 lempiras en combustible y 15 estadías dobles en Telamar Resort. Entre más factures en POS Atlántida, más oportunidades tienes de ganar. Si aún no lo tienes, solicítalo ya en bancatlan.hn. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde sobre la situación del Magisterio Nacional, sistema educativo, en especial el IMPREMA, con la licenciada Yanina Parada y el licenciado Alexis Vallecillo. Ambos pertenecen al Colegio de Profesores de Educación Media y planteamiento que se ha elevado a la ciudadana presidente constitucional Xiomara Castro de Zelaya. Escuchaba a la profesora Vallecillo, a la profesora Parada y al profesor Vallecillo, que hablaba del bloque popular. El COPEN tiene su vigencia, que yo recuerde, en lo que se conoció como el Consejo Coordinador de Organizaciones Populares. Ahí andaba Amílcar Tomé, Dalí Romero, Aldubín Díaz, Dagoberto Martínez, otra señora también de apellido Martínez que ya murió y podía, quizás por la edad, ¿va? Pero yo recuerdo bien, yo incluso ayudé a pintar mantas en una acera cuando el COPEN era una casa residencia, pues, una casa normal ahí que de 3 dormitorios y una sala de la entrada a la colonia El Hogar. Pero no es eso lo que nos ocupa, sino cómo hacer que un Instituto Nacional de Previsión
responda a los intereses de los beneficiarios, de quienes lo sostienen, de quienes aportan y no de bancos e empresas, como el caso de la propietaria del centro cívico gubernamental, profesor. Y cómo recuperar la credibilidad, la legitimidad de los gremios en el país, porque no solo pasa, dijo, con el magisterio, sino que sindicatos, colegios profesionales de otras especialidades. Profesor. Es interesante la introducción a este otro bloque, Carlos, porque efectivamente el magisterio debe tener una jubilación digna. Y esto pasa porque en la toma de decisiones el magisterio sea parte de las mismas. Actualmente la reforma a la ley del INPREMA no le permite al magisterio tomar decisiones, porque de algunas donde se toman algunas decisiones, la representación del magisterio tiene derecho a voz, mas no derecho a voto. Es por eso que se hace imprescindible que la reforma tenga un avance más. ¿Qué opciones tiene la propuesta de la ley del INPREMA? Es que próximamente puede tener una siguiente revisión y eso nos puede permitir a construir una propuesta. Dígame. Pero ¿cómo va a continuar en un proceso, en ese proceso cuando fue rechazada en las 18 asambleas departamentales? Y fue rechazada por unanimidad, están los videos, pero ¿qué ha pasado? La asamblea esta de participantes y aportantes continuó el proceso de socialización entre ellos, entre este grupo aquí, este grupo allá, pero no han hecho prácticamente caso omiso a ese rechazo contundente que hubo en la base, en las 18 asambleas departamentales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos la ley como está o qué propuesta hacemos? Mire, nosotros desde el movimiento de bases del magisterio, en este pliego de peticiones, le hemos escrito a la presidenta Xiomara Castro. Mientras no tengamos una nueva ley que sea elaborada a partir de un estudio comparativo de la ley de 1980, del decreto 1026 del 15 de julio, de la ley del 2011 y esta nueva propuesta que tienen, a partir de ese cuadro comparativo se puede elaborar una nueva ley. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? ¿Qué hacemos ahorita? Tomando en cuenta... O sea, dejamos la ley que está. Tomando en cuenta que los derechos no pueden ser disminuidos ni tergiversados. ¿Y con qué ley jubilamos a los compañeros? Bueno, en este caso nosotros estamos proponiendo que se aplique la jubilación del decreto ley 1026 a todos los docentes preexistentes contratados con esa ley. Pero esa ley ya no existe. Por ahora. Mire, ¿sabe cuál ha sido el problema? No, la pregunta es... ¿Sabe cuál ha sido el problema? Janina, la pregunta es... INPREMA ha estado aplicando la ley del 2011 de forma ilegal, porque usted recuerde que el artículo 96 constitucional dice que la ley no es de carácter retroactivo. Solamente es de carácter retroactivo cuando beneficia al reo. En este caso, el INPREMA ha cometido ilegalidad al aplicarle a varios compañeros que fueron contratados con la ley de 1980, aplicarles una ley. Es decir, si yo retroactiva. llego al INPREMA ya con la edad, ¿a mí me jubilan con la ley de los 80? Así debe ser. No, actualmente. No, actualmente a usted lo pensionan, ni siquiera lo jubilan. Pues sí, pero Lo pensionan actualmente con la si un compañero tiene 35 años de servicio, se quiere jubilar, solo tiene que agarrar este documento y decir, como ya se pidió, jubílenme con la ley de los 80. Fíjese que no tiene que agarrar este documento. Podría tomar las 3 resoluciones que tiene la Corte Suprema de Justicia, donde los compañeros, alrededor de 500 compañeros que interpusieron un recurso, de la Sala Constitucional le resolvió de forma favorable. Y ya hay 3 recursos resueltos donde se le ordena a las autoridades de INPREMA
aplicar la ley de 1980 con la que fueron. Entonces hay jurisprudencia. ¿Qué significa? Me llama la atención, deberían profesora, hacerlo de forma me llama la automática. atención las fechas en que se emitieron las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, ¿Sí? que es la que se fue, pero ya cuando se iba. Hay que entender entonces la trama política. Claro, hay un juego político. Aquí es donde hay que ver otra cuestión, compañeros. Bueno, la compañeros, hay que ver la trama compañeros política, pero docentes. Es del 6 de Por marzo ejemplo, ¿de qué del año? 2019. 2019. Las tres resoluciones. La primera, la primera, Una de 2019. es una de las tres. La segunda. La segunda yo creo que es antes, porque hay compañeros que tienen 6 años de estar ya con esta resolución. ¿Y en la mano. tercera? Y la tercera es posterior a esta. Entonces ya hay jurisprudencia Ahí en hay eso. O jurisprudencia. sea, ahí ya cuando Y hay de jurisprudencia, hecho, entonces eso habilita a que las personas puedan recurrir ante la Sala Constitucional y a como existen 3 resoluciones, lo que dicta el derecho interno para que haya jurisprudencia. Allí tenemos otro problema, Ajá. Brian, que lo debes recordar. Es que a nadie le han pagado. Ahí el detalle. ¿Verdad? No, todavía ningún A compañero le ninguno han le han resuelto pagado. esto conforme a esta Que resolución. fue la comparecencia que tuvimos acá del presidente de la comisión interventora, Sí. que hizo números y dijo que les podían pagar, pero en un periodo con cuotas, no desembolsarle, porque aquí hay un grupo que está cerrado que Le le dice paguen que el al que le toca 100%. un millón, que le den el millón, y Pero- al que le toca medio millón, Pero que le mire den medio ahí, millón. ahí es donde es la contradicción. Fíjese que cuando les toca desembolsar 110 millones de dólares, que son casi 2.500 millones de lempiras, sí, ¿verdad? 2.500 Sí, millones. por ahí. Sí. Rápido lo desembolsa. Y no va a quebrar, no hay déficit fiscal, no hay nada. Hay no hay un déficit análisis, profesor, actuarial. porque es que ahí requiere de análisis ¿Cuál es el profundo, problema? según lo que nos explicó, ¿cómo se llama el compañero? Héctor Díaz. Héctor Díaz, que es el especialista actuarial, o sea, que tiene la especialidad, lo conocemos, que siempre ha estado cerca del movimiento obrero, en las negociaciones cuando se trata de cálculos de dinero. Él explicó que si se les pagaba a los 14.000 docentes, porque son 14.000, según esa resolución de la Corte, requería millonadas de lempiras. De lempiras, y que eso llevaría el IMPREMA a una vigencia, o sea, solo sería para esos 14.000 prácticamente el IMPREMA, el resto de docentes quedan reventados para el resto de la vida. Es que yo siempre soy del criterio de que nosotros en el IMPREMA del mismo cuero sacábamos las correas, porque nos daban 60 rentas, pero del mismo dinero de nosotros. No, pues es. Lo correcto es que el patrono nos pague prestaciones, para que una vez que nos jubilemos, tengamos la jubilación y las prestaciones laborales. Pero ¿qué es lo que teníamos en el IMPREMA? ¿Qué es lo que permitía la ley del 80? Y no estamos en contra de esto. No estamos la ley del 80 permitía que si yo era dueño de un colegio, porque también esa ventana se va a abrir, y yo quería asignarme un salario de 350.000, el IMPREMA tenía que recibirme la cotización por 350.000 lempiras y jubilarme con el 90% de 350.000. Eso también lo permite el IMPREMA. O sea, la ley del 80, lógicamente, fue hecha en un momento. Imagínense que antes del 80 habíamos maestros, existían docentes, no tenían jubilación. O sea, los colegios empiezan su aparición entre el 60 y algo al 71, que la base el COPEN. Sí. A partir de ahí inician una lucha porque los docentes tengamos una jubilación. Y vuelvo y repito, yo soy defensor de que los docentes estemos organizados. Aquí Marlon Escoto creó un discurso hablaba del dirigente, pero el fondo lo que no querían era que los docentes estuviéramos organizados. Y el Partido Nacional, antes de irse, dejó aprobadas cosas que van a dañar el IMPREMA. Y esto hay que mencionarlo tal cual, porque en los 12 años anteriores no hablaron de eso. Y luego vienen las resoluciones como tú lo dices. Esta cuestión inevitablemente tiene una intención política. ¿Por qué los docentes fuimos atacados tan drásticamente durante el golpe de Estado? Porque nos opusimos al golpe de Estado. Y es por eso que hoy la única forma que la clase trabajadora pueda defender sus derechos es con unidad. No existe otra forma. Si alguien cree que dividido vamos a avanzar, o que yo le voy a decir, vos sos un tal por cual, pero después vení y luchá conmigo, no podemos avanzar, compañeros. Al final de cuentas, Janina,
es una compañera luchadora. Yo puedo, para luchar, yo debo tener la madurez de hacer un lado las diferencias personales, ideológicas, particulares, porque va a ser una compañera de lucha. Los compañeros de los otros colegios magisteriales son docentes igual que yo, están igual de explotados, no tienen una jubilación, no tienen una prestación laboral, y es necesario que nos unifiquemos. Y la unidad es un proceso de lucha, es una construcción. ¿Cuál es la naturaleza del magisterio? Que somos 6 organizaciones magisteriales. Teníamos una virtud, que solo había una asociación de jubilados. Tengo entendido ahora ya hay más de una asociación de jubilados. ¿Qué significa eso? División. Que nos dividimos. Marlon Escoto, porque no fue Marlon Escoto, fue un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos hicieron una radiografía de cómo pensaban los docentes. Y ese discurso hoy más que nunca está vigente. Ahí lo leemos en los chats. Estábamos mejor antes de que llegara este partido. Hoy esto no sirve. Oye, hombre, cuando se aprobó el presupuesto del año pasado, antes de que nos viniera el aumento salarial, hubo una guerra haciendo creer que el aumento no venía. El aumento vino. Y termino con esto. Yo quiero, sí, agradecer a la organización a la que yo pertenezco, porque cuando fuimos despedidos, la organización ahí estuvo. Y en la actualidad, los que fuimos despedidos, el Estado nos repuso ese ingreso que dejamos de permitir. Sí, permítanos. ¿Quién está en línea, Ronald? Wilton. Miguel Aguilar. Dirigente magisterial. Sí. Sí, otro. Vamos, adelante, lo vamos escuchamos brevemente a Miguel. Buenas tardes. A los compañeros ahí en cabina, a Alexis, a la compañera Yanina. Sí. Mire, hay que decir varias cosas, hay varios puntos de vista ahí. Y mire, lo que defiende la compañera Yanina son muchas de las cosas que nosotros hemos también venido defendiendo con respecto al IMPREMA. Porque hay un derecho adquirido, hay un derecho ganado. También entiendo la parte del compañero Alexis Vallecillo, pero tenemos que decir también que estas reformas que se están planteando a la ley de IMPREMA, que nosotros lo hemos venido diciendo durante varios meses, no llenan las expectativas del magisterio porque, por un lado, siempre genera de que los maestros tengan que jubilarse a una edad avanzada porque se les está incentivando a que se jubilen a los 59 años, a pesar de que se dice que es a los 55, pero el mismo IMPREMA les hace el llamado a que se jubilen a los 59 para entregarles un bono que realmente ese beneficio económico es poco en relación al tiempo que también deben mantenerse en las aulas de clase. Y por otro lado, a las nuevas generaciones de docentes les genera un cuello de botella en el que los docentes que ingresen al sistema a partir del año 2025, 2030, les mandará a jubilarse a los 65 años. ¿Eso qué significa? Que usted va a tener una clase de trabajadores que ya están desgastados en los centros educativos. Ahí está la compañera Yanina, Alexis, ellos no me van a dejar mentir el gran sacrificio que nosotros hacemos como docentes y que también va a prolongar la edad de ingreso al sistema, o sea que todos estos docentes que antes entraban a los 20, 21, 22 años, ahora ya ingresan al sistema de 27, 28 años y ahora con la reforma que se va a mantener, entonces sigue acumulando esta generación de docentes que van a tener que ingresar al sistema después de los 30 años. Y con esta ley que está planteada, la reforma, está mandando a trabajar a los docentes alrededor de 39 años para que puedan jubilarse con ese famoso 100% o más del 100%, teniendo que renunciar a los beneficiarios. Entonces, pareciera que la ley es beneficiosa, pero en el fondo hay una serie de condiciones y características que siguen conservando lo que en esencia es la ley de 2011 aprobada durante la lucha contra el golpe de Estado en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, que fue enviada por los organismos internacionales y que mandaba a explotar a la clase trabajadora hondureña y a la clase trabajadora latinoamericana. Eso nosotros lo hemos venido estudiando y hemos venido creciendo con esa formación y oponiéndonos a esta ley, y por lo tanto hemos dicho que se debe generar una ley que genere beneficio para todas y todos los docentes. Además, las inversiones del IMPREMA deben transparentarse y deben ser para que... Cómo no. Muchas gracias, profesor Aguilar, por su participación. Bueno, al volver de la pausa, aquí vamos a también a conocer la reacción tanto de la profesora Yanina Parada, también como del profesor que también nos acompaña, el profesor Vallecillo, que nos acompaña esta tarde. Bueno, hacemos esta mención
La red de organizaciones no gubernamentales de Honduras, ASONOC, se encuentra en un estado de conmoción y preocupación ante el atentado criminal que sufrió nuestro compañero José Ramiro Lara Zavala. Lara ha sido un incansable luchador de la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la promoción de la justicia y el impulso de desarrollo sostenido en nuestra lacerada patria. En los últimos meses ha estado dedicando su tiempo y esfuerzo a la lucha contra la deforestación de diferentes sitios aledaños a Santa Rosa de Copán, acompañando a los pobladores de la aldea del Carrizal que luchan por defender su medio ambiente y denunciando la degradación del bosque de la microcuenca La Hondura, que profundiza la crisis de agua en la ciudad, creando una problemática ambiental compleja en el territorio. Lamentablemente, esta valiosa labor de denuncia ha provocado un acto cobarde en su contra, un atentado que solo sirve a los intereses oscuros de aquellos que se oponen al respeto de los derechos humanos y ambientales. Este triste suceso es una dolorosa prueba de que nuestra constante lucha por exponer los abusos y malas prácticas de ciertos actores poderosos en contra de nuestra sociedad les causa incomodidad. En este momento crítico, hacemos un llamado enérgico a las instituciones que aún defienden el Estado de Derecho en nuestro país, aunque a veces parezcan escasas, e instamos a la Secretaría de Derechos Humanos, al Comisionado Nacional de Derechos Humanos y al Ministerio Público para que inicien de inmediato una investigación exhaustiva, sin esperar a que más vidas humanas corran peligro. No podemos tolerar que la impunidad continúe siendo norma en nuestra sociedad. La ASONOC, con más de 2 décadas de protección del ambiente, respalda firmemente la búsqueda de la justicia para todas nuestras comunidades. No permitiremos que más atrocidades sean cometidas ni desde particulares ni de instituciones que puedan estar haciendo arreglos con los depredadores del medio ambiente, por lo que es ahora que todos los hondureños se unan en defensa de nuestros recursos naturales y un desarrollo humano sostenible y de calidad que todos nos merecemos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos y a todas las personas de buena voluntad a que se unan a nuestra causa y exijan justicia para nuestro compañero Ramiro y para todos aquellos que sufren injusticias en Honduras. No descansaremos hasta que la justicia deduzca las responsabilidades a los cobardes perpetradores de este vil atentado. ASONOC ha mantenido una lucha permanente en contra de la minera de Occidente. Permanente, aquella que sacó los finados, que sacó las osamentas del cementerio y que socavó para que hubiera un deslizamiento como el argumento para apropiarse de las tierras con la complicidad de un alcalde que habla linduras de la minera, pero yo quisiera que ese alcalde me diga cuánto es el índice de desarrollo humano del municipio allí, porque dice que la minera es lo último en inversión en su municipio. Y yo siempre hago cuentas que dónde está todo el oro que nos han llevado. No solo esa minera, sino que las otras también, pero será otro asunto en otra ocasión. Continuamos acá. Sí. Vamos a la pausa. ¿A la pausa? Sí, vamos a la pausa, ya volvemos. Ya veníamos de ella. Sí, nos vamos a la pausa. ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? Al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida, puedes ganártelo. Por cada 25,000 empiras de facturación, acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de 3 Chevrolet Panel 2023, 30 bonos de 5,000 empiras en combustible y 15 estadías dobles en Telamar Resort. Entre más factures en POS Atlántida, más oportunidades tienes de ganar. Si aún no lo tienes, solicítalo ya en bancatlan.hn. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Qué hace despierto tan temprano? Siguiendo la carrera. Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Gracias por continuar a esta hora de la tarde con Cuarto Poder. Bueno, hablaba hace poco el profesor Aguilar de un planteamiento respecto al INPREMA. ¿Qué piensa al respecto, profesora? Bueno, yo creo que él está en sintonía de lo que estamos proponiendo el movimiento de base del Magisterio Nacional. Sin embargo, yo veo que en este momento hay una división notable entre la dirigencia magisterial y los funcionarios en la Secretaría de Educación, que son exdirigentes también del magisterio, y estamos la base magisterial. Hay una división respecto a la aprobación y desaprobación de la ley de INPREMA. En la primera parte, esta dirigencia, incluso los aspirantes como Alexis Vallecillo,
están apoyando la ley que está actualmente proponiendo Imprema. Y nosotros estamos del otro lado, ¿verdad? Porque no estamos haciendo campaña política, estamos también conscientes de todo lo que se pierde, estamos conscientes de la necesidad de que Imprema sea mejor administrada. Nosotros estamos proponiéndole incluso a la presidenta Xiomara, que en la carta que leímos ayer en una conferencia de prensa, que se nombren los mejores profesores que estén bien formados para que puedan administrar el Imprema con la formación pertinente, con la ética pertinente, con la responsabilidad, porque hay que cuidar ese patrimonio que es de todo el Magisterio Nacional. Y no solo pensar que hay que descalificar los profesores porque 2 exdirigentes magisteriales dirigieron en su momento, presidieron el Imprema y lo hicieron de una forma bochornosa, ¿verdad? Con actos que todavía en este momento no han sido investigados. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros aplaudimos a aquellos compañeros que están también aspirando, porque tienen derecho a aspirar a asumir las posiciones de estos colegios magisteriales. De hecho, yo creo que todos los colegios deben ser renovados en sus direcciones. Estos compañeros que se han tomado los colegios magisteriales como hacienda privada, ya es tiempo de que circulen. Hay que circular, no solo rotarse los puestos ahí. Mire, aquí se sabe que el COPEN es de fulano y mengano, el Colprosuma es de sutanito, el Simprodo es de un compañero que nunca ha dejado de ser presidente. Eso ya no puede ser posible en pleno siglo XXI. ¿Y cuántos años lleva este profesor de presidente del Simprodo? Pues yo creo que desde que se como fundó. 25 de conocer. Desde que se fundó. Escucha, porque se eternizó, hombre. Yo creo que es una dictadura. Esa dictadura. Son dictaduras, mire. Estos colegios deben de ser renovados con gente propositiva, gente progresista, gente que tenga compromiso con la educación pública, gente que se identifique con las necesidades del profesor de aula. Mire, hay muchos de estos dirigentes y aspirantes a ser presidente, nunca han trabajado en el aula de clase. Óigame, profesora, ¿y por qué usted? Yo sé que usted hace una lucha gremial que es legítima, que es válida, que es correcta. Pero ¿por qué no usted se propone para dirigir un gremio magisterial? Pregunto yo nada más. No, ¿sabe por qué? Ajá. Porque son argollas cerradas y mire, por ejemplo, a Vallecillo, a saber si lo obligaron a que viniera y diera la cara para que él continúe o tome posesión de un nuevo cargo. Es que son argollas cerradas. A mí no me van a dejar entrar como dejaron entrar a Vallecillo. Venite, compañero, porque él ha estado en esos grupos. Eso, Vallecillo, hay que romperlo. Hay que romper ya con ese estereotipo de la forma de administrar estos colegios magisteriales. El tiempo, profesor. Sí, gracias. Quiero aprovechar estos minutos que quedan. ¿Cuánto nos queda? Ya estamos, minuto y medio. Adelante. Profesor. Okay. No. Aprovechando aquí, compañeros, la verdad que siempre que venimos a este espacio es muy, muy provechoso. Yo comparto las observaciones del compañero Aguilar, creo que son válidas, aquí tenemos derecho a dar una opinión. No voy a caer en el discurso de descalificar la opinión de otra persona. La ley del Imprema que nos impusieron en el 2011 es de corte neoliberal. La reforma es de corte neoliberal. La ley del 80 ya no existe. Esa es una realidad. En este momento, lo que estamos buscando es que 12,000 compañeros que no se pueden jubilar con la ley actual se puedan jubilar. Eso significa 12,000 plazas que se convierten en 20,000 plazas. Y la base social del Imprema se amplía porque necesitamos que el Imprema siga siendo solidario. Y necesitamos empezar a construir una ley con todas estas expectativas que sí se puede construir y con el dinero del magisterio sí se puede realizar. Pero oponernos a esta reforma también es aprobar la ley del 2011. Muchas gracias. No? En 20 segundos, profesora. Bueno, yo quiero exhortar a la presidenta Xiomara Castro que instalemos a la brevedad posible la mesa de diálogo
con el magisterio de base. Presidente, nosotros tenemos toda la realidad nacional resumida la realidad nacional educativa, resumida en un pliego de peticiones. Eso es lo que esperamos y prontamente. Bueno, y nosotros nos quedamos sin tiempo. Don Carlos, vémonos mañana a las 4 de la tarde. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.